vamos a ver de quién se trata. Vamos, próximo competidor, próximo. Próxima. Con el número 28. Final de carrera, con su hinchada propia. La están recibiendo con su hinchada propia. Felicitaciones. Primera, en damas promocionales, Florencia Garner. Aplausos para Florencia Garner. Primera en damas promocional, 40 kilómetros. Vamos a ver el tiempo de Florencia. Tiempo. 1 hora 40 de la localidad del Bolsón. ¿Qué hace? Es al revés. Una joda para Tinelli. Cruza la cinta, la va a esperar. Vaya, vuelve. ¿Qué está haciendo? Tiene que girar a la esquina. Bueno, ya está. Vamos a ver de quién se trata. 101. La joven de Bernardi de la localidad de Esquel, de la ciudad de Esquel, 29, para el señor intendente de Puyén. Ah, esa. Lo conocemos a todos. José Contreras, el señor intendente de Puyén también. Julieta Bernengo de la localidad de la ciudad de Esquel, con un tiempo, 1 hora 41:37, para la provincia. Vamos a ver, próximo. Arriba todos los competidores de las 40 kilómetros competitivos. 73 días de carrera para ellos. Pueden retirar aquí donde está el servicio de rescate, la camioneta del servicio de rescate. Tenemos las medallitas. El número 30, Juárez Sergio, de la localidad vecina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Juárez Sergio con un tiempo de 1 hora 42:17. Final de carrera entonces para Juárez Sergio. El número 73, Rainieri Gabriel, también caballero promocional de la localidad del Bolsón, con 1 hora 42:16. Segundo, le venía contando la costillita al gaucho. Avisamos a los pequeños desafiantes que ya están abiertas las inscripciones. Pronto ya la competencia. Allá está el profesor Jaime, lo ven al amigo Jaime allá, donde está el arco de comarca. Ahí están recibiendo a todos los peques, todos los niños, por favor, acercarse. Ya están ahí las profesoras, los evangelitas, los choripanes también, tortas fritas, cosas dulces, bebidas y más para colaborar con la escuelita infantil de ciclismo de Río Bolsón, Andesia y la final de carrera. Pueden retirar las medallitas aquí en el lugar de llegada.
agradecerte que esté acá con nosotros, el director de la Municipalidad de Aeropuerto. Está muy dispuesto el gobierno para este tipo de actividades. Así que bueno, muchas gracias también al intendente Iván Fernández, que también abrió las puertas para que se organice esta primera edición. Seguramente van a ser muchas más, pero bueno. La primera, lo importante es que la gente esté conforme con el circuito, con la entrega de premios, con el servicio que le brinda la localidad de Lago Pueblo. Ahí pueden deleitar en la carpeta azul, en el gazebo azul, está el puesto de hidratación. Ahí tienen fruta, agua y algunas ricas pizzas, porciones de pizzas realizadas y donadas por Doña Nelly, quien está también en el gazebo. ¿A alguien más le falta medallas? Las medallitas las pueden retirar aquí, en el lugar del cronometraje. Tenemos las medallitas y el director de deporte le va a estar haciendo entrega de las medallas. Un hermoso sonido, buena música, espectacular. Las manos mágicas acá de la gente de personal de cultura, che, terrible sonido, la verdad. El rey de las manos mágicas. Muchas gracias, Cultura de Lago Pueblo, por estar al servicio de esta primera edición de Eco Puelco.